Doctor Ricardo Pasco, usted es académico, escritor, catedrático y con una larga trayectoria en el servicio exterior. Fue usted embajador en Cuba. ¿Qué piensa de esta frase? Un país que exige la perfección moral en su política exterior no logrará ni la perfección ni la seguridad. Pues me parece que se está hablando, y me permito hacer esta reflexión, de las imperfecciones humanas, de la idea de que aspiramos a la perfección y sin embargo nunca la alcanzamos. Y no la alcanzamos porque no la podemos alcanzar, porque en realidad no existe. Y entonces la idea de que una política exterior de un país puede conducirse a la perfección ética y moralmente hablando es una imposibilidad, porque los contrarios o los oponentes o incluso los otros socios son también como nosotros imperfectos y tienen su conjunto de intereses. Entonces en realidad no existe esa posibilidad, porque la relación bilateral o multilateral es de un conjunto tan complejo de intereses, muchas veces encontrados, que uno siempre tiene que encontrar un punto medio o un punto intermedio o incluso una mala solución, pero que puede ser la única salida al problema. El ejemplo de Venezuela en este momento. ¿Habrá una salida perfecta a esa situación? ¿Hay simplemente la posibilidad de que desaparezca Maduro y que ganen los buenos? ¿O que desaparezcan los opositores y se quede Maduro? Es una posición. Pero ¿cuál es la posición intermedia? ¿Qué es lo que tendrán que ceder cada parte para encontrar una salida al problema? Y en ese punto intermedio implica la capacidad de ceder pensando en un logro futuro. Y ese es un poco el reto de las relaciones imperfectas internacionales. ¿Qué papel juega la libertad individual en las decisiones y acuerdos internacionales de un país? Bueno, aquí se conjuga el fenómeno de que uno en lo individual, pensando por ejemplo en un embajador, en una situación, inevitablemente es representante de algo, es decir, no es solamente sí mismo, sino que es algo mucho más grande que eso. Y un presidente también no es solamente uno mismo, sino que es representante de algo, que puede ser una idea, una ideología, una visión geopolítica, geoestratégica, pero no es que uno es simplemente uno mismo tomando decisiones por sí mismo. Entonces es una relación compleja, porque uno tiene un compromiso moral con uno mismo en tanto representante, pero también en tanto persona, actor político activo en una situación, una negociación, un acuerdo de paz, un compromiso adquirido previamente de un país. Y entonces se confunde la libertad individual con la representación, digamos, amplia o la representación legal que se tiene en un momento determinado. Entonces es muy difícil conjugar estos dos elementos, pero creo que el punto fino es que uno, al representar un conjunto legal, una representación legal, uno también es moralmente responsable de uno mismo, de su actuar en lo correcto ante una circunstancia. Un embajador en un país donde hay mucha represión y quiere recibir personas disidentes en su embajada,
puede moralmente sentir la obligación de hacerlo, incluso aunque su gobierno no necesariamente lo haya autorizado. Es un tema complejo de resolver porque puede implicar recibir disidentes y crear un incidente y un conflicto mucho mayor entre dos países. Entonces siempre el individuo está atrapado en un dilema. La libertad individual es un dilema. Doctor Pasco, este debate que se ha dado entre el embajador de Estados Unidos en México y el gobierno sobre que si se ha inmiscuido en la política mexicana y que incluso ha atentado contra la soberanía de México por expresar su posición a la reforma judicial, de que no están de acuerdo y que podrían salir, incluso no solamente salir, sino ya no se invertiría en México precisamente por esa incertidumbre jurídica. ¿Violó la soberanía el embajador Ken Salazar? Todo recae en el campo ambiguo de qué es lo que se entiende por soberanía, porque en una interpretación muy seca de soberanía, pero la soberanía de México, incluso especialmente con relación a Estados Unidos y Canadá, es un concepto sumamente elástico, porque el Tratado de Libre Comercio, que rige las relaciones no solamente económicas, sino administrativas, jurídicas, laborales e incluso políticas de los tres países, implica que México se entendería así, cedido una parte de su soberanía a ese compromiso. Entonces, el embajador estaba, creo yo, en su derecho de reclamar que México está literalmente cambiando las reglas a mitad del río, sin dar una clara explicación de por qué, especialmente en el tema de la certeza jurídica que mencionas. Y entonces la parte que tiene un acuerdo con México y que ese acuerdo supone la certeza jurídica, cuando ve la certeza jurídica de México se desvanece, tiene, creo, jurídicamente y legalmente y por lo tanto éticamente el derecho a reclamar. Ahora, el embajador ha sido, creo yo, cuidadoso de todas maneras en insistir en respetar a México, pero al mismo tiempo exigirle a México que respete el acuerdo tomado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién no está respetando el acuerdo, que es el marco legal, el TEMEC, el marco legal en el cual se inscribe la soberanía de México para con Estados Unidos y Canadá? Ahora estamos ante la ratificación de ese TECMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, básicamente. ¿Cómo afecta la libertad económica a las relaciones comerciales y cooperación entre naciones? Bueno, lo que permite, en primer lugar, es la idea de la cancha pareja para todas las empresas de los tres países. En ese sentido, implica jurídicamente y políticamente que hay la posibilidad de empresas de las tres naciones de ir a las otras a intervenir en la actividad económica, siempre respetando las particularidades de cada país y su marco legal. Entonces, el TEMEC es un acto de libertad para las empresas en materia de inversión. Lo que está en disputa ahorita en este momento de México para con los dos socios es si puede limitar esa libertad. Y México quiere limitar la libertad de las empresas de Estados Unidos y Canadá a intervenir en la economía mexicana en determinados sectores de la economía. Quiere restringir o incluso eliminar la participación de esas empresas.
Y el problema es que ya hay empresas participando en esos sectores y entonces implica un conflicto porque México quiere restringir lo que se había acordado originalmente. Y este es parte del reclamo de las otras partes a México, de que México está queriendo cambiar las reglas del juego a mitad del río, cuando ni siquiera hemos llegado a renegociar el TMEC, que es en el 2026. Henry Kissinger dice, en los asuntos internacionales, una reputación de confiabilidad es un activo más importante que las demostraciones de inteligencia táctica. Absolutamente, sin duda alguna. ¿México está generando confianza? No, México ha perdido con la confianza. México tenía mucha confianza y jugaba un papel muy importante, especialmente en la resolución de conflictos de otros países. Y por eso México fue tantas veces convocada a participar en negociaciones, en conflictos, ya sea entre países o al interior de algunos países. México tenía esa reputación de ser un interlocutor. La gran desgracia es que México dejó de ser ese gran interlocutor, dejó de tener esa confianza porque México se convirtió en parte del problema latinoamericano. Ya no es un actor, sino es visto como un país que interfiere en los asuntos internos de otros países, que busca la ventaja política, que critica a los dirigentes de otros países. Y entonces México ha perdido ese papel de reputación, de confianza y respetabilidad a nivel internacional. Es una gran pérdida. Pudiera ser la pérdida mayor de nuestra política exterior. Más allá de conflictos bilaterales o multilaterales, el hecho de que ya los países del mundo ya no confían en México. Doctor Ricardo Pasco, ¿la política no tiene relación con la moral? Absolutamente, tiene toda la relación. Si no hay moral en el quehacer político, vivimos en el abismo y en la crisis permanente. Y entonces la moral implica, entre otras cosas, que lo que yo digo está basado en hechos y en datos y en realidades. Lo que no puede ser es lo que se esté hablando de cosas que no se fincan en hechos y en datos y en realidades. Y esta idea de que hay otros datos es una aberración de inmoralidad política, porque tenemos que discutir sobre datos. Y uno puede discutir sobre datos y decidir cuántos niños no recibieron su medicina para el cáncer. Y entonces discutamos eso. ¿Y por qué fue? Y podemos incluso no echar culpas, sino abocarnos a resolver el problema. Lo que no puede ser en la política es negar que ese dato exista y decir eso no es verdad. O decir que no murieron tantas personas por COVID, o que los hospitales atienden a toda la gente maravillosamente, incluso más que en Dinamarca. Dice que lo dijo para crear un chiste, pero en realidad es una perversidad el comentario, porque ¿cómo juegas con la salud de la gente? Cuando sabemos que el deterioro del sistema de salud en México ha sido brutal, que han quitado el presupuesto brutalmente, y en la educación. Entonces, regreso al tema de la moral y la política. Para hacer política, uno tiene que ser moral, es decir, hablar con la verdad. Ahora, la verdad puede ser multivariada dependiendo del enfoque que uno tenga sobre los hechos, pero los datos son los datos. Y la discusión en política tiene que darse sobre datos reales, no otros datos. Eso es inmoral. Fingir que hay otros datos es una absoluta inmoralidad. Lo que es moral
y lo que es necesario en la política, de devolverle la moralidad a la política, es hablar de realidades crueles, duras o buenas, y de muchos logros. Preferiría estar hablando de muchos logros, no de muchos desaciertos. Eso sería lo mejor para el país. Pero esa es la relación entre política y moral. Ujú. Y es una cosa muy delicada porque hoy en México ya no hay moral en cómo se aplica la política. En el mundo de los otros datos no hay moral. Doctor Ricardo Pasco, ¿es usted libre? Soy libre pensador. Nadie es libre, pero soy libre pensador. Sí. Y defiendo mi derecho a ser libre pensador. ¿Cómo ha construido su pensamiento crítico? Yo creo que a través de la vivencia personal y a través de la vivencia en la realidad y con la gente y buscando, siempre empeñado en buscar. Yo creo que el hecho de haber tenido polio como bebé me hizo pensar que la vida era compleja y había que entenderla de muchas maneras. Y eso fue, en cierto modo, una bendición para mí, curiosamente, haber tenido polio, aunque otros dirían que es una tragedia y demás, pero para mí no, porque lo que me ofreció era una mirada distinta sobre la realidad, sobre mí mismo, por supuesto, y sobre mi convivencia social. Y eso te lleva a través del tiempo, la reflexión, la academia, la lectura, la discusión y el activismo, también político, y el escribir, que es un ejercicio que hago todas las semanas y para mí es importantísimo. No podría respirar, yo creo, si no pudiera escribir todas las semanas y publicar textos y mis reflexiones. Y eso es lo que hace que uno sea libre. La libertad es una búsqueda permanente porque no es simplemente un hecho en sí. Uno está siempre buscando eso y siempre defendiendo sus espacios de reflexión. Muchas gracias por esta entrevista para Libertad Sin Fronteras. Muchas gracias.